Es tiempo ya de entrevista aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, y hoy muy pendientes de una noticia que ya contamos en la jornada de ayer, y es que hay más de 10.000 inmuebles que, para los técnicos del Cabildo de Tenerife, tienen valores culturales y patrimoniales que merecen su protección, pero que sin embargo pues están desprotegidos actualmente por los diferentes planes generales de ordenación de los municipios. Es la noticia, este titular que están viendo ya en pantalla, y de la que hoy queremos hablar, y queremos sobre todo intentar entender por qué se produce esta situación, y qué mejor que hacerlo que con el jefe de sección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, José Carlos Cabrera, que ya nos acompaña. José Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Desde cuándo forma parte de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife? Yo entré en el Cabildo, en esta Unidad de Patrimonio, en el año 99, son ya 20 años, y lo cierto es que entré con una materia muy específica, que era la materia de arqueología, pero por necesidades del servicio, y dado que realmente mi titulación es de historia, pues tuve que enfrascarme en todo lo que es arquitectura, etnografía, tuve que ampliar, digamos, mi espectro de conocimientos. Y por un lado es una satisfacción porque te permite un enriquecimiento y completar pues todo un proceso de aprendizaje que te lleva a conocer con cierto detalle, al igual que mis compañeros de la unidad, pues cuál es la realidad patrimonial que tiene ahora o que existe ahora mismo en la isla de Tenerife. ¿Cuál es la competencia de esa unidad de patrimonio histórico? Las competencias son varias, realmente tenemos competencias diversas. Posiblemente la principal, la más destacada, es la de emitir los informes para proceder a la autorización de obras y usos en los bienes de interés cultural, que son aquellos bienes patrimoniales que ostentan precisamente esa declaración porque son los bienes más sobresalientes de nuestro patrimonio. Eso nos lleva muchísimo trabajo. Pero también es verdad que tenemos otras funciones, como es todo el proceso de informe en relación con la tramitación de todo el planeamiento, planes generales, planes parciales, catálogos. También emitimos informe en relación con los establecimientos de turismo rural o establecimientos hoteleros de carácter emblemático que pretendan implantarse en la isla. Realizamos labores de inventario fundamental, es decir, difícilmente podemos gestionar el patrimonio de la isla si antes no sabemos a qué nos enfrentamos y con qué patrimonio contamos. Eso nos ha llevado pues muchísimo trabajo, contratar a especialistas, contratar a empresas y de alguna manera coordinarnos con ellos precisamente para ir conociendo poquito a poco pues esa realidad patrimonial que tenemos. Afortunadamente en los últimos años incluso estamos empezando a acometer cuestiones relacionadas con la difusión, que siempre ha sido, tradicionalmente en este Cabildo ha sido el gran olvidado, y ahora estamos empezando a hacer cositas. Hemos organizado cursos relacionados con el trabajo de la piedra y de la cal en arquitectura tradicional, hemos publicado una revista que ha tenido una acogida creo que muy buena, estamos haciendo rutas guiadas por diversos elementos patrimoniales, estamos en una línea de divulgación que además entendemos es la clave. Esta entrevista va a ayudar también a ese esperemos trabajo, que sea así. A ese trabajo de divulgación. Recientemente se ha aprobado y ha entrado en vigor ya la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. ¿Cómo afecta esta ley a esas competencias de las que estamos hablando de las unidades insulares? Pues básicamente esa ley, que es una ley deseada, porque cuando la ley anterior, que es del 99, entró en vigor y empezamos a trabajar con ella, al poquito tiempo, 3 años, 2002, 2003, nos dimos cuenta que tenía lagunas, que generaba problemas, que había cuestiones que no estaban bien reguladas, y desde entonces ha habido 4 intentos para reformar o sacar una nueva ley de patrimonio que corrigiera precisamente esas deficiencias o esos aspectos no bien desarrollados de la ley anterior. Ahora creo que el Gobierno de Canarias, que es el que lo ha promovido, pues ha realizado una labor importante porque ha sido capaz de sacar una nueva ley de patrimonio cultural de Canarias que resuelve muchos de los problemas, que desde nuestro punto de vista sigue manteniendo, no los mismos, pero sí que sigue generando algunas dificultades en la gestión. Nosotros tenemos lo que, poco en broma, llamamos el club de lectura de la ley, es decir, la ley entró en vigor, se publica el 13 de mayo y desde entonces nos hemos dedicado todos los técnicos de la unidad a ir analizando, triturando, machacando, desmenuzando los artículos de la ley para ver en qué medida cambiaba y ante qué problemas nos enfrentábamos respecto a nuestra práctica diaria. Pero sí es verdad que hay algunos aspectos de la ley
que son, desde nuestro punto de vista, muy favorables para el patrimonio porque son más protectores. Por ejemplo, hay algunos frenos. Pues el papel que empieza a desempeñar el Cabildo en el tema de los catálogos municipales, la realidad de que el informe del Cabildo Municipal en la tramitación de los catálogos municipales ha de ser favorable, no es un mero informe que no tenía, digamos, capacidad vinculante ninguna. O sea, lo que ustedes digan tiene que ser cumplido por los ayuntamientos. Sí. Pero, ojo, es decir, esto no se trata de utilizar el rodillo. Precisamente yo creo que esto es una oportunidad para que uno de los grandes defectos, yo creo que uno de los grandes fallos que hemos tenido en la gestión global de todas las administraciones del patrimonio es que no nos hemos coordinado, no hemos hablado, no hemos tenido relaciones, no nos hemos sentado a discutir, pues por ejemplo, a la hora de catalogar, qué es lo que hay que catalogar, qué es lo que no. Ahora, en cierto modo, nos obliga. Es decir, el hecho de que nuestro informe sea vinculante nos obliga a coordinarnos y eso es lo que nosotros queremos. Es decir, realmente nosotros queremos analizar con los técnicos de las administraciones municipales o los equipos redactores de los catálogos cuál es el núcleo de elementos patrimoniales que deben ser catalogados, porque yo creo que esa coordinación y ese intercambio de ideas es muy enriquecedor, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros, y creo que es muy importante. Y hay otro aspecto, perdona David, que me parece importante en la ley, y es que introduce un segundo nivel de protección, un segundo instrumento de protección, que es el catálogo insular. Entre los catálogos municipales y la figura de los bienes de interés cultural, que son la estrella de nuestro patrimonio, es decir, son los bienes más sobresalientes, como comenté antes, se crea una figura que es el catálogo insular. Es un catálogo que es confeccionado, es gestionado y es tramitado, digamos, en todo su procedimiento de elaboración, pero a la hora de autorizar obras, usos en esos bienes, es el Cabildo el que se reserva las competencias. Entonces, se supone, la idea es restringir la figura del BIC realmente para aquellos bienes que son especialmente singulares, especialmente sobresalientes. Una de las críticas, sobre todo, que se hace en la isla de Tenerife es que existe un exceso de bienes de interés cultural. Y es posible que haya parte de razón en ese argumento. La figura del catálogo insular nos puede permitir llevar las cosas a su sitio. Es decir, puede ser un instrumento en el que se incluyan precisamente esos elementos no tan sobresalientes, pero que sí que tienen una importancia a escala insular. Esos catálogos insulares o ese catálogo insular que tendrán que hacer cada cabildo, bueno, suena a tener que trabajar bastante. Yo no sé si ustedes tienen recursos y capacidad suficiente pues, para poder cumplir al fin y al cabo con esos preceptos de la ley. Eso es una de ese es uno de los motivos por los que solemos sacar el pañuelo. Nuestra unidad de patrimonio tiene ahora mismo 19, está integrado por 19 personas, por 19 trabajadores, de los cuales 7 son técnicos, más 4 agentes de inspección, y el resto es personal jurídico, técnico jurídico y también personal de administración. Evidentemente es claramente insuficiente. Es decir, la ley le da a los cabildos unas competencias, le da una capacidad de maniobra y el tener que hacer tantas cosas que evidentemente con el personal que tenemos ahora mismo ya salimos desbordados al 100%. No tenemos capacidad y en cierto modo eso debería subsanarse incrementando la plantilla, pero también otra de las cuestiones a las que establece la ley, que es una novedad y que nos parece muy interesante porque fuerza, de alguna manera dice, los ayuntamientos deberán crear sus unidades municipales de patrimonio. Si eso se cumple, y ahí el papel del Gobierno de Canarias y el papel de los cabildos ayudando económicamente a los ayuntamientos para que se creen esas unidades municipales, que ahora mismo hay una en La Orotava formada por un solo técnico, pero que es máquina, funciona estupendamente, tenemos una relación fluida. Y hay en San Miguel y en Arona también hay técnicos, pero en este caso son más polivalentes, se dedican a más cosas, pero realmente en el resto de los municipios no existen esas unidades municipales que son fundamentales y que nos pueden descargar de muchísimo trabajo. Yo creo que es incrementar nuestra plantilla y al mismo tiempo dotar a los ayuntamientos de personal cualificado. Como no puede ser de otra manera, esa ley de patrimonio cultural de Canarias da mucho valor o pone en valor el patrimonio histórico. Sin embargo, hay otras leyes que también son autonómicas, como la ley del suelo, que lo que hace es, pues en cierto modo, pues le resta valor al patrimonio histórico o no lo tiene en cuenta quizás como lo debería si lo comparamos con la ley de patrimonio cultural. ¿Es posible, puede darse la circunstancia de que los ayuntamientos puedan acogerse o ampararse en la ley del suelo para no cumplir esta otra ley de patrimonio cultural? Bueno, no soy jurista, vaya por delante, pero sí es verdad que oyendo a los juristas hay un criterio a la hora de cuál es la ley que prevalece, que está el principio temporal, es decir, la ley posterior deroga
y de hecho lo dice específicamente una de las disposiciones derogatorias de la Ley de Patrimonio Cultural, que deroga todas aquellas leyes anteriores que contradigan a la actual Ley de Patrimonio Cultural. La ley posterior modifica a la ley anterior, pero también está el principio de especialidad. Es decir, la ley que regula específicamente el patrimonio histórico debe prevalecer, y en ese sentido sí que hay sentencias del Tribunal Supremo, prevalece sobre leyes como por ejemplo una ley de ordenación del territorio, una ley urbanística, que específicamente no está, aunque lo trate, no está específicamente dirigida a regular el patrimonio. Por tanto, ustedes confían en que tenga que primar o prime, en este caso, la Ley de Patrimonio Cultural. Veíamos un titular al principio de la entrevista. Claro, la cifra es que llama la atención por sí sola. Más de 10.000 inmuebles que para ustedes, para los técnicos del Cabildo de Tenerife, deberían pues tener una protección que no tienen actualmente en los catálogos municipales, pues están desprotegidos en los diferentes ayuntamientos. ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué 10.000 inmuebles? Que, insisto, bueno, pues son muchos, ¿no? Yo creo que sí, la cifra de entrada asusta y yo entiendo que pueda impresionar. Yo creo que es una cifra que habría que matizar. Es decir, nosotros partimos de un hecho, y es que a lo largo de estos 20 años, que son los que yo llevo de experiencia en la unidad de patrimonio, nosotros hemos ido recorriendo el territorio, identificando bienes patrimoniales. Le hemos dado prioridad a la arqueología y a la etnografía porque eran dos ámbitos, dos materias de las que teníamos un desconocimiento profundo. Y durante muchos años fueron nuestra prioridad. Hacia los años, sí, hacia 2010, desde 2000, en los últimos 10 años, bueno, nos hemos dado cuenta que también el patrimonio arquitectónico necesita una labor de inventario. Hemos contratado equipos de prospectores en los que tenían la consigna era cualquier edificación que huela a patrimonio, es decir, que desde el punto de vista de los profesionales que se contrataban pudieran entender que tenía algún valor patrimonial, era necesario inventariarlo. Nuestro criterio ha sido siempre que todo aquello que tenga un mínimo elemento patrimonial deba ser inventariado y por lo tanto puede ser susceptible de catalogación. Ojo, no significa que todos vayan a catalogarse. Es un conjunto previo, un inventario previo que va a servir como base para la posterior catalogación, porque es verdad que puede haber edificaciones que no tienen la suficiente calidad patrimonial como para que sean incluidas en un catálogo. Es verdad que hay edificaciones que por la razón que sean, pues realmente porque puedan existir muchos ejemplos, y pienso en las muchísimas casas terreras que existen en la isla. Dice, ¿tiene sentido proteger la totalidad de las casas terreras cuando la protección de algunas de ellas puede implicar que determinados proyectos pues no se pueden llevar a cabo? Bien, pues eso nos obliga a pensar, a valorar cuestiones que no son patrimoniales, pero hay un hecho de partida, desde nuestro punto de vista clarísimo, que es que esos 10.000 inmuebles, que es una cifra, grosso modo, nosotros detectamos un cierto valor patrimonial que habrá que discernir, que habrá que definir claramente y, por lo tanto, decidir si se cataloga o no. Y ojo, es decir, habrá muchos que no, pero también es cierto que, pues, por dificultades logísticas de personal, porque no ha sido la prioridad absoluta, hemos tenido que compaginar con otras funciones. Hay municipios de la isla que no están bien prospectados, no están bien inventariados y no hemos sido capaces de reconocer todos esos inmuebles con un mínimo valor que existan. Con lo cual, yo no me atrevería a decir cuál es la cifra real. Puede ser más o puede ser menos. Puede ser más o puede ser menos. En cualquier caso, que haya 10.000 inmuebles que deberían estar, por lo menos se debería haber estudiado su catalogación municipal. No deja de ser una cifra importante, pero yo la duda que tengo es si realmente se ha hecho un estudio para decidir no catalogar estos inmuebles. Es decir, los ayuntamientos que no han catalogado estos inmuebles han argumentado el por qué no lo hacen. Ese ha sido uno de los problemas, además ha salido a la prensa, uno de los problemas que hemos tenido. Se ha focalizado en un ayuntamiento, pero realmente la situación se ha repetido en buena parte de los ayuntamientos. Es que nosotros, cuando informamos los catálogos de los planes generales, cuando nos llega el documento catálogo que nos presenta sobre todo el equipo redactor, nosotros planteamos en ocasiones cuando no tenemos capacidad ninguna, decimos, por el conocimiento que tenemos de ese territorio municipal, faltan inmuebles por catalogar, y otras veces en los que sí tenemos un mayor conocimiento, incluso vamos señalando cuáles son los inmuebles que entendemos que deberían ser catalogados o por lo menos debería analizarse su posible inclusión en el catálogo. Eso en virtud de ese informe, que ahora es vinculante con la nueva ley, pero que antes no lo era, y que nosotros entendíamos que si la ley establecía que el Cabildo tenía que informar sobre el catálogo, evidentemente no es vinculante, pero de alguna manera se nos debería explicar por qué el criterio o por qué esa lista que nosotros mandábamos a los equipos redactores de los catálogos
pues realmente no se analizaba y no era contestada o no se establecían motivaciones que podíamos aceptar perfectamente. Es decir, es posible que las hubiera. O sea, que realmente no les han contestado nunca sobre estas cuestiones, o no les han contestado mayoritariamente en estos casos. Ciertamente, es verdad. Y bueno, yo creo que tampoco hay que mirar demasiado hacia atrás. Nosotros estamos, de verdad, bueno, somos optimistas con la nueva ley. La nueva ley en ese sentido es más rígida. La nueva ley tiende a fomentar que precisamente exista esa coordinación. Además, la nueva ley establece una disposición transitoria que entendemos que es importante, y es que en el plazo de 3 años los ayuntamientos tienen que tener los catálogos elaborados, y los que ya tienen catálogo tienen que tener revisado conforme a los nuevos criterios. Vamos, que se tienen que poner las pilas por ley. Sí, sí. Bueno, ellos y nosotros. Porque nuestro informe, es decir, el plazo de tramitación de un catálogo se establece en 12 meses y nosotros tendríamos 3 meses para informar. La coordinación es fundamental. Y sobre todo, hay una cuestión que entendemos que es fundamental también en la elaboración de los catálogos, y es la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios. Hay un problema con la catalogación y en eso se quejan mucho los equipos redactores. Te digo el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santa Cruz, con el que estamos retomando la revisión del catálogo. El equipo redactor se ha puesto en contacto con nosotros, hemos empezado a transmitir información, hemos pasado criterios, hemos pasado modelos de fichas, hemos pasado información que tenemos. Ellos son absolutamente receptivos. Hay 2 profesionales del mundo de la historia, 2 catedráticos de la universidad, Francisco Galante y Sebastián López de la Universidad de Las Palmas, el segundo, de la Universidad de La Laguna, el primero. Uno me dio clase, el otro lo conozco de hace muchos años. Son muy buenos profesionales y yo creo que la expectativa es nueva. Y por eso digo, una de las quejas de los equipos redactores de los catálogos es que el dinero que les pagan para hacer el catálogo es escaso. Y tienen razón. El catálogo es una cosa seria. Lleva mucho trabajo, lleva mucho análisis. No vale con decir que un edificio tiene una protección integral y solo te permito obras de restauración y rehabilitación. No, tenemos que analizar las casas. Tenemos que analizar el interior de las casas. Uno de los problemas graves, gordos, yo no sé si en el resto del territorio español pasará. Uno de los problemas graves que han tenido nuestros catálogos históricamente es que solo se protegían por fuera. No se entraba en las casas. Ahora la ley introduce una obligación a los propietarios de edificios susceptibles de catalogación de permitir la entrada de los técnicos que estén redactando el catálogo. Porque hay maravillas dentro que se pierden. Y hay gente que no lo entiende y dice, bueno, vamos a ver, esto es un espacio privado. Y nunca, en principio, esto va a ser un espacio público, ni nunca nadie va a disfrutar de unos pavimentos hidráulicos, de unas carpinterías magníficas, de unas galerías en madera o de unas escaleras extraordinarias, pero sí que es función nuestra, creo que porque es una función social de la sociedad, el que esos elementos que son privados se preserven de cara al futuro, porque son tan interesantes como los exteriores. Entonces, el tema de los interiores ha sido una carencia que nunca se ha tenido en cuenta y que vamos en camino de lograr que también se tengan en cuenta. Eso de que son elementos privados, yo creo que nos conduce a uno de los grandes problemas que también existe, ¿no? Y es quién ayuda a los propietarios de estos inmuebles a rehabilitarlos, porque claro, al final el dueño de estos inmuebles seguramente pensará, es que a mí me sale más barato tirar esta casa y vender la parcela o construir algo aquí que rehabilitarlo. ¿Cómo ayudamos a esos propietarios? Y visto de otra manera, ¿cómo obligamos también a que los propietarios que no quieren implicarse se impliquen? Bueno, posiblemente bueno, posiblemente no, con seguridad, esa es nuestra asignatura en la que estamos suspendidos. Yo creo que la labor de fomento en materia de patrimonio es fundamental. Con muchísima frecuencia nosotros autorizamos obras y le decimos esto no se puede hacer, usted no puede ampliar por aquí, usted no puede mejorar por allá, no le permitimos hacer una remonta. Tiene además encima que cumplir con el deber de conservación porque la ley establece que es el propietario el que tiene que cumplir el deber de conservación. Y lo primero que te responde el propietario al que tú le planteas eso dice, bueno, ¿y las administraciones no me ayudan? Porque claro, el patrimonio o el edificio, el inmueble, el bien patrimonial es privado, pero lo disfrutamos todo. Y es verdad, es decir, las administraciones, Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, en la medida en la que sea posible y en tiempos difíciles, es verdad que destinar fondos públicos a rehabilitación de patrimonio cuando hay otras necesidades de tipo educativo, de tipo social, de tipo sanitario, pues son difíciles de entender. Pero también tenemos una región turística. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Es decir, entiendo que estas son cosas que en otros países se venden como atractivos turísticos sí, y aquí nos cuesta mucho efectivamente, más. Pero yo creo que esa es la clave. La clave es el fomento. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de ayudar económicamente a los propietarios, digamos por subvenciones directas, por lo que se llaman subvenciones en especie, es decir, ayudarlos en lo que es la tramitación del proyecto, con trabajadores, es decir, de alguna manera contribuir a que el trabajo efectivo, la obra en sí,
pues pueda ser desarrollada pues por personal propio del Cabildo o de cualquier administración. Es decir, distintas fórmulas de fomento que no hemos explorado, que no hemos analizado, que en otras comunidades autónomas, como nos vinieron en las últimas jornadas que organizamos de Baleares, nos explicaron el modelo que ellos tenían, un modelo fantástico, pero nosotros estamos muy lejos porque no hemos sido capaces de avanzar en esa línea porque no tenemos capacidad. Pero el fomento es fundamental, y si no somos capaces de ayudar a la gran masa patrimonial que es privada, nuestro patrimonio está perdido. Pero aún así, yo le hacía también la segunda pregunta porque, claro, por mucho que se ayude a estos propietarios privados, no deja de ser cierto que la especulación urbanística es muy jugosa. Habrá que también, por otro lado, obligarles de alguna manera para que, evidentemente, pues no caigan, digamos, en el dinero más fácil, quizás, que puede ser el de la especulación urbanística. Ahí digamos, el planteamiento que nosotros hacemos es que nosotros somos técnicos en patrimonio. Cuando a nosotros nos llega un proyecto concreto de un edificio, de un ámbito, de un conjunto histórico, nosotros lo valoramos desde el punto de vista de patrimonio histórico. Y cuando tú adviertes componentes, vamos a llamarlos especulativos, pero especulativos no en el sentido peyorativo de la palabra, sino realmente en el sentido de que se está buscando un aprovechamiento urbanístico, si ese aprovechamiento urbanístico es contrario a los valores patrimoniales que nosotros identificamos, evidentemente no podemos darles el visto bueno, no podemos autorizarlo. Es verdad que habría que buscar otras alternativas que desconozco para intentar compensar esa realidad, o que de alguna manera los planes generales, o sí, en general el planeamiento, tenga en cuenta también el patrimonio. Que normalmente es un tema, insisto, es un tema marginal que no se tiene en cuenta. El catálogo casi se hace como, bueno, porque casi que la ley me exige que tenga también un catálogo, pero es difícil encontrar catálogos de calidad en los que todos los aspectos hayan sido tratados, y precisamente creo que ahora estamos en el disparadero. Ahora podemos estar en línea para intentar ver si somos capaces de lograr un catálogo modélico que nos pueda servir de ejemplo para toda la isla. Hemos hablado de cuestiones genéricas, de cómo afectan en este caso a la isla de Tenerife, pero yo creo que quien lea esta información que publicamos en Mírame Televisión y en el digital planetacanario.com se va a encontrar con un dato que probablemente les llame la atención, y es que hay un municipio que destaca en este sentido, que es el municipio de San Cristóbal de la Laguna, donde hay casi 700 inmuebles que están en esa situación de la que hemos hablado, en la que ustedes creen que hay una serie de valores que podrían conllevar su catalogación y su protección, y no lo están en estos momentos. Y claro, alguien puede decir, pero es que estamos hablando de un municipio que es patrimonio, una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Esto, ¿cómo casa? ¿Cómo podemos entender esto? Que a simple vista parece una contradicción. El municipio de San Cristóbal de la Laguna es muy grande. Y es verdad que es un territorio que tiene un medio rural importante, tiene una serie de barrios que han evolucionado y que se han ido urbanizando progresivamente, pero que conservan muchos testimonios de lo que fue ese pasado rural, y hay muchas pervivencias. Entonces, es verdad, no tanto si quieres en el casco, en lo que es el propio conjunto histórico de la Laguna, en la que también entendemos que hay algunos inmuebles que deberían catalogarse, que deberían estar protegidos y que no lo están, pero es verdad que si empiezas a sumar los distintos ámbitos espaciales que existen en el municipio de La Laguna, pues te vas encontrando con joyitas que además muchas veces están, que eso es una cuestión interesante, muchas veces están en suelo rústico. Es decir, catalogar en suelo rústico es una bendición para el subpropietario, tal y como está regulado actualmente la ley del suelo y los decretos de establecimientos turísticos, porque la única posibilidad que tiene un propietario para rehabilitar una edificación en suelo rústico o destinarla a establecimiento turístico es que tenga valor patrimonial y, por lo tanto, que esté catalogada. Y yo creo que, en ese sentido, todos aquellos inmuebles con valor patrimonial que estuvieran en suelo rústico, es que le estamos haciendo un favor si los metemos directamente en el catálogo. Y después es verdad que hay otras edificaciones que están en puntos, digamos, más calientes, en puntos donde el urbanismo ha adquirido un mayor desarrollo, digamos que el barrio, el espacio, esa zona concreta ha tenido un mayor desarrollo urbanístico, y claro, la presencia de estas edificaciones pues chocan con las nuevas edificaciones que van surgiendo y con las expectativas. Bueno, pues tendremos que hablar, tendremos que sentarnos y tendremos que ver cómo resolvemos la catalogación o no de esos inmuebles. Pero es verdad que el caso de La Laguna, que en principio puede resultar contradictorio, para nosotros no lo es tanto, porque además esa cifra que aparece ahí es una cifra gruesa, es decir, incluso ahí nosotros incluimos, ante la posibilidad de que pudiera revertirse su situación actual, incluimos inmuebles, por ejemplo, que tenían carpinterías originales sustituidas por carpinterías aluminio, pero entendíamos que son elementos reversibles. ¿Serán reversibles algún día? Es decir, ¿conseguiremos que sus propietarios recuperen las antiguas carpinterías originales? No.
¿Eso hace que deban incluirse en el catálogo? Pues no lo sabemos. Lo que pretendemos es precisamente sentarnos con los redactores del catálogo lagunero para ver si tiene sentido catalogar ese tipo de edificaciones, de las que también hay muchas, que han sufrido un grado de transformación importante y la vuelta atrás no siempre va a ser posible. En el municipio de La Laguna se ha anunciado que se va a redactar un nuevo plan general, o sea que hay una buena oportunidad ahora para hablar de todo esto. Una duda técnica rápida, sí. José Carlos. Entiendo que atendiendo a la nueva ley que dice que los informes del Cabildo son vinculantes, serán los que se redacten a partir de esa ley, es decir, los que ustedes han redactado anteriormente no tienen ese carácter vinculante. No, evidentemente, sí. Estas son las revistas de las que hablaba, si no me equivoco, ¿no? La revista BIC, sí. Revista Patrimonio de Tenerife, y las dos publicaciones que, si no me equivoco, se han hecho hasta ahora, sí. En el mes de diciembre de 2018 y en abril de 2019. ¿Cómo se puede acceder a ellas? ¿Cómo puede la gente poder ayudar a sensibilizarse aún más con el patrimonio, con este trabajo? Yo sí recomiendo la lectura. Son revistas ágiles, precisamente a la hora de leerlas, muy variadas en la temática. Cada una de ellas toca prácticamente todos los palos en las distintas materias que integran el patrimonio. Tienen digamos que todo lo que es la parte gráfica, la parte de fotografía está muy bien tratada. Nosotros estamos muy satisfechos con esas dos publicaciones, que nace con vocación semestral. Nosotros estamos deseando que tenga continuidad. Hay artículos. Ahí está Antonio Tejera en el número 1 y Alberto Darias Príncipe en el número 2. Para mí, que tuve la suerte de que me dieran clases, son las dos grandes figuras de nuestro patrimonio, de lo que ha sido nuestra historia y nuestra arqueología. Y tienen la posibilidad de adquirirla en nuestra unidad de patrimonio, es gratuita, y también entrando en la página web del Cabildo hay un enlace para acceder a lo que es la versión digital de la revista. Sí. Pues José Carlos Cabrera, nosotros invitamos a nuestros espectadores a que sigan documentándose, informándose sobre la situación de nuestro patrimonio histórico-cultural, porque estoy sin duda convencido de que la sensibilidad está creciendo y que este tipo de entrevistas, como la de hoy, como el trabajo que se está haciendo desde la unidad de patrimonio histórico del Cabildo, ayudan a concienciar aún más. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista. Encantado de la vida, y además muchísimas gracias en nombre de toda la unidad, porque nosotros entendemos que hay que visibilizar el patrimonio, y estos son vías, es decir, es de alguna manera el empezar a hacernos visibles que existimos, que el patrimonio es una realidad y además puede ser un factor interesante de desarrollo económico, de desarrollo turístico, de desarrollo de todo, incluso de formación cultural de nuestra propia gente. Y nosotros absolutamente predispuestos cada vez que tengamos que hablar de patrimonio. Pues yo creo que dentro de unos meses podemos volver a tener esta entrevista, a ver cómo va evolucionando en este caso también la sensibilidad y la aplicación de esa ley autonómica. Muchísimas gracias. A ustedes. José Carlos Cabrera, jefe de sección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, ha estado hoy con nosotros para hablar, por supuesto, de nuestro patrimonio cultural. Si quieren más información, mirametv.com o en planetacanario.com tienen ese trabajo del que les hemos hablado hoy, elaborado por los compañeros periodistas Vicente Pérez y Esaú Hernández. Nosotros nos despedimos, eso sí, les deseamos un feliz fin de semana. Hemos hablado hoy del Cabildo de Tenerife. En el Cabildo de Tenerife pues están produciendo cambios políticos. De todo ello seguiremos informando también, por supuesto, en los próximos días. Que pasen un feliz fin de semana.